Bien, doctora, ya son las 9:30. Bien, buenas noches con todos otra vez. En principio la clase estaba para las 5 de la tarde, creo, y yo ya había predicho hace mucho, pero mucho tiempo, que yo no puedo dictar a esa hora la clase, y me exigieron que no la dicte mañana, porque la clase la iba a dictar yo mañana, sino que la dicte hoy, motivo por el cual estamos en esta situación. Yo trabajo y trabajo hasta las 8 de la noche, 8:30, y dije, la única hora que puedo es a las 9 de la noche. Y en el link que me dejaron no podía ingresar, no sé por qué, no sé qué hice mal. Pero inmediatamente Antonella tuvo la gentileza de crear un nuevo link y pude ingresar inmediatamente, así que no sé, tal vez algo que estaba mal hecho ahí. Y ese fue el motivo de por qué estamos en esta situación. No para faltar el respeto a nadie ni para que nadie me falte el respeto a mí. Estoy aquí amablemente, tarde, para poder ayudarlos y apoyarlos en lo que ustedes necesiten y no para incomodarnos. Bien, Antonella, ¿tú crees que puedo hacer algo para cerrar mm, la voz? Porque si le bajo mucho el volumen, creo que no se me escucha, ¿no? ¿Cómo que la voz, doctora? Lo que pasa es que es parte del PowerPoint que está grabado con voz. Lo que ustedes tienen en en el aula virtual. Ah, bueno, a nosotros o sea, nosotros no tenemos ese audio, solo vemos la imagen. Ya, entonces, ya, ok. No escuchas nada entonces. No, solo usted. Ah, mira, ya, ok. Es que yo me escucho. Bueno, no importa. Muy bien. Decía yo que la intención de esta clase es que ustedes pues tengan una aproximación a la atención frente a un adulto mayor cuando ya sea en sus serums, ya sea en el curso de su carrera o cuando ya termine la carrera, en su internado, por ejemplo, puedan tener algún tipo de acercamiento con un adulto mayor. En pantalla pueden ver, esto es un Globe Scan actualizado al 2022, es la población mundial de cuántos pacientes, por lo menos algunos a adultos mayores, por 100.000 habitantes, pueden haber con cáncer. Los de la población mayor son todos aquellos que están ven la pantalla con un azul un poco más oscuro. Si se dan cuenta, es toda Europa, ¿no? Europa del Este, toda la parte que está acá de Oceanía, ¿no? Esta parte de arriba de Canadá y Groenlandia, ¿no? También forma parte de Oceanía. Y en América del Sur la población es mucho menor, ¿no? Perú está como que un poco menor también, ¿no? Y este espacio de acá chiquitito, si lo ven un poco más oscuro, es la zona un poco más baja aquí está Chile, ¿no? Argentina, y esta es la zona de Uruguay, Paraguay, ¿no? O más abajo de Brasil. Muy bien. Con respecto a la epidemiología, ustedes pueden ver ahí también en pantalla este mapa, lo que nos representa, si ven los puntitos celestes, ¿no? Son las zonas en las que la Sociedad Interamericana de Oncología Geriátrica tiene como sede, ¿no? Un poco para mostrar que eh, cuando un adulto mayor se enferma de cáncer, no tiene mucho acceso a los servicios de salud y entonces es mucho más complicado. Ustedes sabrán que acá el INEN también no es un espacio estatal, ¿no? No es gratis, en otras palabras. Cuando uno se enferma de cáncer, o tienes un seguro o no tienes nada, ¿no? Ahora el SIS ya tiene un poco de ayuda con eso, el plan se llama Esperanza y es lo que nos ayuda a cualquier adulto mayor, por ejemplo, que pueda tener cáncer y el SIS lo apoya, ¿no? En más como dice ahí en la pantalla, en más del 50% de todos los cánceres que se dan en las personas de 65 años a más, eh, alrededor del 30 al 65% de los casos nuevos, perdón, casos nuevos ocurren en adultos mayores, ¿no?
y obviamente la mortalidad es superior a la de los adultos jóvenes. De manera general, en los varones, después del cáncer de pulmón y de próstata, el cáncer de colorectal es el más frecuente. En las mujeres, después del cáncer de mama, el colorectal ocupa el segundo lugar. Hacia el 2030, más del 70% de los cánceres se diagnosticarán en individuos con más de 65 años, ¿no? O sea, es un promedio bastante grande, ¿no? Y separados pues entre varones y mujeres, ¿no? En lo que podemos ver pues que la edad es el factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres. Y la incidencia y la prevalencia de las neoplasias pues van a ir aumentando con el envejecimiento de la población. Aquí está, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica de la situación del cáncer en el Perú, actualizada hacia el primer y segundo trimestre del 2025, ¿no? Acá está la distribución de casos por sexo, ¿sí? Y si ustedes pueden ver acá, por sexo tenemos rojo, mujeres, azules, varones, y en promedio, ¿no? De próstata, en varones, 737, ¿no? Un promedio más alto, y en mujeres, a la cabeza está el cáncer de útero, más de 1.300 casos, y con respecto a las edades por quinquenio y sexo, a partir de los 60 años, ¿no? En los varones, el mayor promedio está, ¿no? De los 80 más, y en las mujeres, el mayor promedio está alrededor de los 60 64 años, ¿no? Entonces se va compensando después de los 65 años, a partir de los 80 se van compensando, y si ustedes se dan cuenta, en la pirámide, entre 620 y 712 están casi tas con tas, ¿no? Es decir que después de los 75 80 años, ambos, ambos sexos, sean mujeres o varones, tienen la probabilidad de adquirir una neoplasia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto del cáncer en el adulto mayor? La relación entre el envejecimiento y el cáncer es muy clara. A medida que aumenta la edad del individuo, aumenta el riesgo de presentar cáncer. Por lo tanto, debido al envejecimiento de la población, el manejo de los adultos mayores con cáncer va a representar un gran reto para nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la mayor repercusión en este adulto mayor? Respetar las los principios básicos de la bioética, ¿no? Como en este caso es el de autonomía del adulto mayor. Es decir, respetamos lo que él quiera hacer con su cuerpo, porque es su cuerpo y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, ¿qué otra repercusión más es importante? Que se acelere el deterioro progresivo de la enfermedad del paciente como tal, ¿no? Hay mayor dependencia funcional y obviamente este cáncer va a producir una mayor discapacidad en los adultos mayores, ¿no? Y existen muchos estudios que han demostrado que si no se administra el mejor tratamiento disponible al adulto mayor, se va a producir un impacto negativo sobre su supervivencia. En la pantalla podemos ver, por ejemplo, esta es una probabilidad de recibir quimioterapia según la edad, ¿no? Fíjense, mientras más años tiene, menor probabilidad tiene de recibir, por ejemplo, quimioterapia. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, conforme va avanzando en edad, se va discapacitando más, se va disfuncionalizando más, se vuelve más frágil y sus oportunidades disminuyen, ¿no? Bien, con respecto a los mecanismos fisiológicos del envejecimiento asociado al cáncer, tenemos tres datos importantes. Uno es la fragilidad en sí, ¿no? Que ya hemos hablado de eso bastante, ya han recibido clases sobre eso, ¿no? Y este tema de fragilidad va a estar acompañada de una inflamación crónica, ¿no? De estados oxidativos, de radicales libres, ¿no? Que van a ir formando parte ya sea del cerebro, ¿no? Como el campus que ustedes pueden ver allí, ¿no? Disminución de la mielina, ¿no? Disminución del volumen cerebral, ¿no? Disminución del volumen del hipocampo. Los pulmones también se reducen la habilidad de los cilios de moverse, ¿no? Hay un incremento en los lados de los alveolos, ¿no? Al contrario, hay una disminución en la elasticidad del alveolo, ya no es el mismo, ¿no? Gasto intestinal también, lo más importante, hay una disminución en la diversidad del microbioma, ¿no?
se reduce la barrera de la intestinal y eso nos ataca más, no hay quien nos defienda, ¿no? Nuestra flora disminuye, ¿no? Pero de todo esto, lo más importante es que la mayoría de los órganos, ¿qué es lo que van a ocurrir? Va a disminuir la cantidad de células y la función de ellas. Va a haber cambios en la estructura tisular, ¿no? Y va a haber un incremento de la inflamación crónica. Y esto asociado, ¿qué va a ocurrir? Una disminución de la reserva de todos los órganos y asociado a la inmunosenescencia, entonces estos mecanismos van a cambiar a esa persona, por lo tanto la van a hacer más propensa a que contraiga cualquier tipo de cánceres. Estos mecanismos obviamente no van a ocurrir al mismo tiempo y difieren de cada persona. Por eso es que cuando hacemos tratamiento y manejo del tratamiento, no tratamos comorbilidades, no tratamos enfermedades, sino tratamos a la persona como tal, ¿no? La atención siempre debe estar centrada en la persona. Otra cosa que es importante recalcar es que la edad cronológica no va a ser igual a la edad fisiológica o funcional. Por eso es que nosotros podemos evaluar cómo está funcionalmente ese paciente para tomar decisiones posteriores. Un poco explicado de otra forma, ¿no? Aquí lo pueden ver. ¿Cuál es la interacción entre el envejecimiento y el cáncer? El envejecimiento va a continuar siendo uno de los factores de riesgo principales para varios tipos de cánceres, ¿no? Y la incidencia del cáncer va a aumentar un mayor riesgo hasta alcanzar su máximo pico hacia los 85 años, como decía hace un rato, ¿no? Este envejecimiento, ¿no? Va a crear un entorno favorable para el cáncer, ¿no? Con todos los mecanismos fisiológicos que hemos visto. Y el cáncer y sus tratamientos, ¿no? Ya sea quimioterapia, hormonoterapia, etcétera, van a acelerar este envejecimiento mucho más, ¿no? Entonces tenemos un proceso de inflammation, ¿no? Crónico, ahí están, ¿no? Senescencia, una alteración de la matriz celular, una inmunosenescencia, las células tipo T disminuyen, un aumento del riesgo de las enfermedades, ¿no? Hay una recurrencia del cáncer, ¿no? Y por supuesto lo que decía, ¿no? Una toxicidad a largo plazo, las terapias dañan el ADN y producen mayor aumento de la senescencia, ¿no? Me colgó la máquina, un ratito. Ahí está. Por otro lado, tenemos los factores que desempeñan un papel importante en la etiología de los tumores. Ahí tenemos la inestabilidad genómica, las alteraciones epigenéticas, la inflamación crónica y la disbiosis, ¿no? Estos rasgos son comunes entre ellos, ¿no? Y van a formar parte de esa relación entre el envejecimiento y el cáncer como características que van a compartir estas entidades, ¿no? Entre ellas se potencia, ¿no? Y por otro lado, los rasgos que van a promover que esto ocurra, pues es la pérdida la mitocondria se vuelve disfuncional, ¿no? Hay una comunicación intercelular alterada, ¿no? Y el impacto dual va a ser lo mismo, ¿no? Senescencia celular y apoptosis, macroautofagia replicativa, ¿no? Y como pueden ver en los antagónicos, hay un desgaste de los telómeros y un agotamiento de las células madre, ¿no? Bien, cuando hablamos ahora de algunas recomendaciones según las guías para la evaluación geriátrica, tenemos la guía de la ASCO. La guía de la ASCO, en este caso del 2023, es para una evaluación geriátrica. Tenemos varias recomendaciones. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Lo mismo que como evaluaríamos una valoración geriátrica integral. Ahí está, los dominios, ¿no? Tienen una función física, una función del estado, una determinación del estado funcional, nutricional, situación social, el estado afectivo, la comorbilidad, la función cognitiva, la sensorial, y me voy a centrar básicamente en dos de ellas, que es
el test de cribado del G8, que lo vamos a hablar más adelante, que es un test especial que usamos para VGI en adultos mayores con cáncer y que evalúa prácticamente la ingesta de alimentos en algunos pacientes que ya se pueden estar atorando, ¿no? Concomitantemente la pérdida de peso, la movilidad, problemas neuropsicológicos, cognitivos, pérdida del índice de masa corporal, las polifarmacias, la percepción de la salud, la edad del paciente, ¿no? Y esto también va a estar en correlación con el riesgo de la toxicidad de la quimioterapia. Ya podemos utilizar dos herramientas especiales que lo pueden tener ustedes en su teléfono. En el app es una calculadora especial. En este caso tenemos el índice de CARG, para toxicidad, evaluar el riesgo de toxicidad con quimioterapias. Y también existe el índice de CRASH, que tiene que ver también con toxicidad en quimioterapia, ¿no? Acá podemos verlo un poquito mejor, lo he seleccionado más chiquito acá. Para que lo sepan, el otro que se puede usar es el Survey 13, ¿no? Que evalúa también lo mismo, ¿no? Aquí se puede ver la sensibilidad y la especificidad de cada uno. Usamos más el G8, ¿no? Que incluye, como saben, 7 ítems, ahora lo vamos a ver más adelante, y siempre vamos a poder seguir evaluando la fragilidad en el adulto mayor, ¿no? Ya sea para cirugías, quimioterapias, radioterapias, terapias dirigidas o inmunoterapia, ¿no? Como pueden ver allí, cuando hablamos del abordaje terapéutico, la mayoría de los adultos mayores van a requerir tratamientos complejos, ya sea que mezclen cirugías con quimioterapias, con radioterapias o la combinación de estas, ¿no? Y este acercamiento hacia la parte integral, multidimensional, que permita tomar decisiones y establecer pronósticos de sobrevida, de, de cómo está el paciente en la parte funcional, lo hacemos a través de una evaluación geriátrica que ustedes ya la conocen, ¿no? El BGI, valoración geriátrica integral, y acomodados para pacientes con cáncer, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Para identificar áreas de vulnerabilidad, intervención y ayudar a planear tratamientos individualizados, ¿no? Centrados en la persona, que involucran la participación de equipos interdisciplinarios y equipos multidisciplinarios, ¿no? Esta disciplina llamada oncología geriátrica es una de las disciplinas que en los últimos por lo menos 10 años, un poco más de 10 años también, se suman a los principios de la geriatría para poder tener un mejor avance oncológico y poder ofrecer un tratamiento individualizado a los adultos mayores con cáncer. Algunos dominios que se puedan recomendar por la ASCO, que es la Sociedad Americana de eh, Oncología Geriátrica, se los he puesto acá abajo, ¿no? Parecido a la otra. Riesgo de toxicidad por quimioterapia, tenemos el CAR, el índice de CAR, lo pueden buscar en su teléfono, en su app, es una calculadora, o el índice de CRASH, que también sale, ¿no? Y con respecto a la herramienta geriátrica especializada, se llama G8, que es el que más usamos, ¿no? Que se asocia más con mortalidad. La pueden ver acá, se las he puesto acá. Todo esto está en su avisanda, lo pueden sacar de allí, lo pueden ver. Y tiene que ver mucho con lo que hablamos de alimentación, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, se atora, se ha comido menos, si tiene problemas de deglución, masticación, se ha perdido peso, movilidad, ¿no? Problemas neuropsicológicos, índice de masa corporal, si toma más de 3 medicamentos al día, si se compara cómo está su estado de salud, ¿no? Y la edad, ¿no? Basta que tenga más de 85 años, ya es un poco más alto la puntuación. Fíjense en esta diapositiva, he querido mostrar a ustedes que ya existe, y eso es lo que ha mejorado nuestra atención en geriatría con respecto a los adultos mayores, a nuestros adultos mayores con cáncer, que ya podemos eh, trabajar de manera interdisciplinaria con los colegas oncólogos. Ellos envían una interconsulta, ¿no? Teniendo un paciente, ¿no? En este caso era un varón de 80 años que tenía como antecedente cáncer de pene con tratamiento quirúrgico, y ahora estaba debutando con un cáncer de próstata ya con metástasis ósea. Eran cánceres diferentes. El señor
nos pedía la colega que estaba interconsultando que qué era lo que iba a seguir ante esta situación, ¿no? Ellos querían utilizar lo que se llama una tripleta, que es agentes quimioterápicos, ¿no? Pero pedían primero una valoración geriátrica integral para tomar decisiones sobre supervivencia, sobre vida y abordaje terapéutico, ¿no? Para ver cuál es la probabilidad de que se beneficie el señor con esto, de que tenga una mejor calidad de vida en los años que le quedan. Y entonces hicimos pues una evaluación clínica, ¿no? El BGI completo, ahí lo pueden ver, era un Bartel 80, paciente con dependencia funcional leve, ¿no? La parte instrumental sí estaba más comprometida, no tenía ningún problema de deterioro cognitivo, era un Pfeiffer cero, ¿no? El MICOG también, ¿no? Y tenía una buena red de soporte social, por lo tanto, sí había una posibilidad de que nos apoyaran, ¿no? Sin embargo, la familia solicitaba ingreso a la casa de reposo, ¿no? Ellos pensaban que ingresándole a la casa de reposo podían resolver más rápidamente, por ejemplo, los temas de anemia que tenía el señor, ¿no? Los temas de proteína, y querían que se rehabilitara porque estaba usando un bastón, pero más que nada por ya la disfuncionalidad. Y nosotros le propusimos un manejo conjunto con oncología, unas necesidades de cuidados especiales, es decir, que ingresen a, a cuidados paliativos, pero en coordinación con geriatría, ¿no? Y una adecuación del esfuerzo terapéutico, con la intención de que no se haga la quimioterapia, sino que más bien le demos una calidad de vida, la oportunidad de, a pesar de que esté disfuncionalizado, no muy gravemente, pueda él todavía hacer uso de sus capacidades cognitivas que estaba perfectamente estado, ¿no? Y vean ustedes acá, dentro de los síndromes geriátricos, el de marcha y equilibrio, sarcopenia, malnutrición, fragilidad, cosas que podíamos intentar revertir en el poco tiempo que le queda, podríamos ayudarlo en algo más, ¿no? Y entonces, según las guías, en este caso de la National Comprehensive Cancer Network, en este caso es una intervención geriátrica especializada para el adulto mayor con cáncer. Vamos otra vez, cuando tienen un paciente con cáncer y quieren hacer un tipo de terapia, ¿qué es lo primero que deben hacer? Ahí está, un BGI, ¿no? Comprehensive Geriatric Assessment. Sea que esté anormal o que sea normal, para todo es un screening, ¿no? Un BGI. Y si tenemos problemas, que pueden ser identificados, ¿no? Entonces hay que ayudarlo con el proceso, ¿verdad? Como me dice acá. Pero si son algunas cosas que no podemos identificar y el paciente está mucho más venido a menos y eso va a producir mayor toxicidad, entonces consideraríamos cuidados paliativos, ¿no? Fíjense acá, dentro de las consideraciones para adultos mayores que en tratamiento de cáncer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de quimioterapia, de riesgo de toxicidad, eh, podemos ya nosotros tener algunos parámetros importantes a través de la calculadora, ¿no? Y lo que más nos interesa cuando hacemos terapia sistémica, por ejemplo, son el número de caídas que ha tenido, ¿no? La habilidad para caminar una cuadra, la habilidad para ver las actividades sociales, que sigue estando en su grupo, y la habilidad para tomar medicinas por sí solo, sin necesidad de ayuda, ¿no? Y cuando hablamos de consideraciones en adultos mayores, por ejemplo, que han sido sometidos a algún tipo de tratamiento quirúrgico por cáncer, lo que más nos ha interesado es el delirium, porque es una de las principales problemas que tenemos con respecto a las temas quirúrgicos, ¿no? El manejo del delirium, ¿sí? Y finalmente, con respecto a los efectos que van a suceder del tratamiento de terapia sistémica, ahí tienen una larga lista, ¿no? Que son varias. Por ejemplo, dentro de los síndromes tiroideos tenemos las caídas, ¿no? Y para mí lo más interesante es el insomnio, ¿no? Muy aparte de las caídas. ¿Por qué? Porque
Antonella, Sí, doctora. eh, tú lo estás dejando ingresar, ¿no? No, encontré cómo configurar que entren solos para Ah, no ya, tener ok, problema de la sala. monstruo. Ah, me quedé por acá. Se quedó en insomnio, doctora. Sí, ahí está. Ujú, sí lo ven, ¿no? Sí, ya se ve. Ok. Bien, hablaba de cuando tenemos una terapia sistémica, uno de los principales efectos que puede ocurrir, igual que en algunos otros casos, es, aparte del delirium, es el insomnio, ¿no? Y tenemos que nuestros colegas tienen la mala costumbre de abusar de las benzodiazepinas, ¿no? Y de otros hipnóticos sedantes que no deberían ser usados como tratamientos de primera línea, sino más bien es mejor usar a veces métodos no farmacológicos, terapia no farmacológica, como por ejemplo terapia cognitiva, ¿no? Para mejorar el espacio, ¿no? Modificación de algunos estilos de vida, preferentemente. Por ejemplo, que el espacio que esté con su familia al costado, que traerle alguna cosa a su sillón, su silla, ¿no? Que le sea amigable para su para su espacio, que se sienta en confort, ¿no? Como si estuviese en casa, para que no cambie tanto este, el tema de no dormir, de no poder dormir, como nos pasaría a cualquier otra persona, ¿no? Y colocar luz tenue, por ejemplo, no es que esté completamente en oscuridad, ¿no? Entre otros, ayudas que podían servir, ¿no? Mm, bien. um, Ay, no sé cómo sacar esto. ¿O no? Ok. En esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, eh, es en la práctica del uso de una valoración geriátrica integral en un adulto mayor con cáncer, ¿no? En los cuales tenemos, por ejemplo, algunos estándares, ¿no? Aquí están viendo todo lo que podemos evaluar, ¿no? Y hay que considerar, y hemos hablado de eso, del G8, del BES-13. Entonces, ¿qué cosa me interesó que vieran aquí? Era los tres espacios características que pueden tener. Tenemos un adulto mayor fit, ¿no? O sea, frágiles, adulto mayor frágiles, ¿no? Con cáncer. Un fit que no tiene ninguna normalidad, que es un paciente robusto o un prefrágil. Entonces, en él, ¿qué vamos a sugerir? Que el tratamiento sea estándar, ¿no? Que le demos con todo. No hay ningún problema. Y, por ejemplo, en un paciente totalmente vulnerable, ¿no? Con, que puede tener independencia de todas sus actividades básicas de vida diaria, pero dependencia de algunas instrumentales, ¿no? Con una pérdida de 5 al 10%, ¿no? Historia de caídas. Entonces ahí sí podemos intervenir, ¿sí? Modificando algunos tratamientos o considerando tratamientos estándares, siempre y cuando hagamos algún tipo de intervención para ayudarlo. Y en un adulto mayor frágil, ¿no? Que tenga una dependencia de actividades básicas de vida diaria, comorbilidades mucho más severas, ¿no? Y que tenga ya un deterioro cognitivo, ¿no? Y que, por ejemplo, en el Time Up and Go nos salga más de 20 segundos, o sea, ya tiene un alto riesgo de caídas, ya se estaría considerando una aproximación hacia los cuidados paliativos, ¿sí? Este es el protocolo de actuación según la Sociedad Interamericana de Oncología Geriátrica, también con respecto a pacientes frágiles, ¿no? Creo que acá se ve, tal vez se entiende un poco mejor, ¿no? Es lo mismo que la otra. Nos gusta más por la escala de fragilidad clínica, visual se llama, escala visual de fragilidad clínica, es esta, en la que ustedes ven las figuritas, ¿no? Y pueden decir, ah, en este espacio está mi paciente, ¿no? Por ejemplo, el robusto, que no tiene comorbilidad severa, funcionalmente independiente, sin malnutrición, tratamiento activo convencional, ¿no? Estándar, le damos todo, con todo. En el prefrágil, que tenga una comorbilidad no controlada, ¿no? Que sea dependiente en al menos una actividad instrumental de vida diaria, que tenga riesgo de malnutrición y que podría ser revertida tras una intervención geriátrica, ¿no? En este caso y en el frágil, ¿no? Podemos hacer intervención geriátrica, sí.
con un tratamiento adaptado, ¿no? Lo mismo que decía en la anterior sugerencia. Y los pacientes terminales, ¿no? Encamados, por ejemplo, absolutos, ¿no? O cama sillón, con pacientes con demencia, pacientes con comorbilidades severas, el tratamiento de la aproximación es tratamiento paliativo, ¿sí? Este es el índice que usamos, por ejemplo, cuando viene una interconsulta del oncólogo por un adulto mayor con problema de cáncer, nos pide, por favor, que hagamos un manejo conjunto y él para poder tomar decisiones, ¿no? Este índice de Big Frail también es una calculadora, ustedes la pueden bajar de su teléfono, ¿no? E inmediatamente en donde estén lo pueden tener a la mano, es decir, en consultorio externo, en primer nivel de atención, y es como si fuese am, una valoración integral, pero en chiquitita, donde hay preguntas, y ustedes las pueden googlear, ¿no? Se van a dar cuenta que la mayoría de las preguntas tienen que ver con un BGI y sacamos una numeración, ahí está abajo el índice de Big Fry, ¿no? Es una razón, ¿no? Y al costado vemos el modelo conceptual que va a resumir este diagnóstico situacional y la propuesta justamente para la adecuación de la intensidad terapéutica o para la aproximación hacia los cuidados paliativos, ¿no? Por ejemplo, hay un punto de corte hacia el 0,18 más o menos, ¿no? Aproximadamente, en los cuales el paciente todavía está en un espacio que tiene más de porcentaje de mortalidad a los 12 meses, mucho más de lo que se necesita, ¿no? O sea, que le podemos dar con todo, ¿no? Y por ejemplo, ustedes pueden ver acá, hacia más o menos calculando hacia el 0,3 donde dice leve, ¿no? Aquí arriba vemos los grados de fragilidad, ¿no? Aquí empieza ya, a partir del 0,3 en fragilidad leve, ¿no? Adulto mayor, a empezar a mirar cuáles son nuestros objetivos asistenciales, ¿no? Supervivencia, funcionalidad, bienestar y control sintomático. Sobre eso nos vamos a concentrar, ¿no? Y si el tratamiento es específico, entonces puede ser potencialmente curativo. Tenemos muchos adultos mayores con cáncer de mama que avanzan en el tiempo y incluso son dadas de alta, ¿no? Y los pacientes no se mueren del cáncer, se pueden morir de otras cosas, pero no del cáncer, ¿no? Y hacia más o menos el 0,56-57, ¿no? En una fragilidad ya avanzada, más de 0,55, ya vemos que nuestro paciente está cayendo en la aproximación paliativa, ¿no? Progresiva, y es cuando decimos no, no más intervenciones, no más tratamientos estándares, va para cuidados paliativos, ¿no? Para eso nos sirve este índice. Resumen, importancia del VGI en la persona mayor con cáncer, descubre problemas no detectados en una consulta normal, ya sea en atención primaria, ya sea en un establecimiento de salud, ya sea en cualquier espacio donde ustedes estén. Identifica cambios y déficits o necesidades que son potencialmente tratables. ¿Para qué? Para mejorar resultados. No es lo mismo tratar a un adulto mayor que ha tenido un manejo conjunto con geriatría y oncología que solamente lo haya visto el oncólogo. Ya hay estudios sobre eso que avalan que podemos hacerlo. Nos ayuda a predecir toxicidad grave como por quimioterapia. Ahí está el índice de CARG, como lo hemos mostrado hace un rato, y el índice de CRASH, ¿no? Mortalidad precoz, morbimortalidad y complicaciones. Nos ayuda a explorar las preferencias del paciente y hemos hablado de la bioética a través de la autonomía del paciente, los valores que ellos puedan tener, la parte espiritual, hay que respetar mucho, que no necesariamente hablamos de religión, sino de espiritualidad, ¿no? Y los objetivos de las opciones terapéuticas que puedan tener. ¿Sí? Un poquito más de esto, ¿cuáles son los beneficios, ¿no? De la intervención geriátrica en el adulto mayor? Si pueden ver un poco acá la flechita, ¿no? Importante, lo repetiré hasta el cansancio. Tras la valoración integral, se puede individualizar en qué pacientes se mantienen los métodos de screening de determinados cánceres o avanzamos con eso. Entonces, la atención está centrada en la persona, individualizada, personalizada. Hay que hacer siempre un screening de fragilidad para poder definir qué tratamiento es el mejor para él. Hay que manejar estimación de la expectativa de vida. Ya los hemos demostrado. Con el índice de Fraile podemos hacer eso. Hay que hacer valoración
del número y severidad de las comorbilidades y ajuste terapéutico, con la misma intención. Existe con todo esto la capacidad para predecir efectos adversos de toxicidad, quimioterapia, ¿no? Y una cosa que está muy en boga, que son lo que se llama los programas, la participación en los programas de prehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros teníamos que esperar que el paciente vaya al oncólogo, que después lo evalúe, que después hagan la biopsia si se da el caso. Luego había que esperar como 15 días, como 3 meses hasta que le den los resultados, ¿no? Y así pasaba mucho el tiempo. Entonces, o que lo operaran y después volviera con nosotros para manejo conjunto. Pues no, señores, ya podemos intervenir desde antes de que solamente sea una sospecha y se esté en evaluación y estudio. Por eso es un manejo conjunto. Eso hace que mientras todo se descubra más a tiempo y que hay que intervenir desde antes de que se descubra o podamos saber qué tipo de cáncer tiene. ¿Para qué? Para hacer prehabilitación. ¿Y eso a qué nos ayuda? A tener mayor beneficio a la intervención geriátrica y respetar al adulto mayor, ¿no? Optimizando tanto la nutrición, la parte cardiopulmonar y el tratamiento farmacológico, ¿sí? Finalmente, nos ayuda para integrar a los cuidados paliativos en los pacientes que ya tengan síntomas o independiente de la fase de la enfermedad, ¿no? Y también nos ayuda a colaborar en la selección del tratamiento oportuno, ¿no? Para cada paciente, evaluando riesgo-beneficio, ¿no? Y finalmente, valorar lo que el paciente espera del tratamiento, es decir, de su deseo, que es lo que él quiere, ¿no? Él probablemente diga, no, ya sé que probablemente tengo un cáncer de hígado, pero no quiero saber más y no quiero que me hagan más nada. Y eso se respeta, ¿no? Este es un protocolo, en general, de, también se llama protocolo de SEOM, ¿no? Lo pueden googlear, donde nos da una recomendación sobre algunas actuaciones que tenemos muchos de los oncólogos con respecto a los adultos mayores cuando quieren hacer, eh, por ejemplo, si tienen un cáncer de mama, ¿no? ¿En quiénes debemos hacer, ¿no? Ahí dice mamografía cada 2 años, desde los 45 años hasta los 69 años. Entonces, si yo tengo una adulta mayor de 72 años, ¿no? No la voy a someter a una mamografía a menos que durante el año anterior haya tenido algún problema, ¿verdad? Pero si en años anteriores han pasado 2 o 3 años con mamografías negativas, no la voy a volver a someter a eso, porque eso es un maltrato, ¿no? También tiene mucho que ver los antecedentes, chicos, familiares, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? ¿Cuál es la recomendación de adultos mayores? En adultos mayores con una esperanza de vida mayor de 5 años, debería continuarse cribado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una adulta mayor de 69 años, ¿no? Por ejemplo, de 75 años, que está independiente en todas sus actividades básicas de vida diaria, que no tiene una dependencia funcional marcada, no tiene dependencia cognitiva y que está teniendo algún tipo de problema con sospecha de cáncer, entonces sí tengo que hacer evaluación, sí tengo que hacer cribado, ¿sí? Definitivamente el comentario que está al costado es importante, ¿no? No se ha determinado aún el intervalo entre mamografías ni el papel en físico en aquellos que son mayores de 75 años, porque también no se ha estudiado mucho en ellos, ¿no? Entenderán que por consentimiento informado es complicado estudiar en hacer investigación en adultos mayores de 65, ¿no? También es muy complicado. Con respecto, por ejemplo, al cáncer de colon, ocurre algo muy parecido, ¿no? No le voy a estar haciendo colonoscopia a todos los adultos mayores de cada 10 años, por ejemplo, ¿no? De entre los 50 y los 69, sino aquellos en los que, por protocolo, hay algún tipo de detección que me diga algo está pasando, ¿no? Lo más común que ocurre en los adultos mayores es que empiecen a sangrar y que hagan anemias intempestivamente y no haya ningún motivo de esa anemia, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? La recomendación, colonoscopia cada 10 años en mayores con riesgo de promedio, ¿no? Eh, y con respecto a la sangre oculta, que es lo que más usamos, TB-no-meneses, ¿no? La colonoscopia tiene muchas más ventajas al visualizar lesiones con más detalle y que eliminemos, por ejemplo, los famosos pólipos, ¿no? Que son precancerosos y que, no se olviden, pueden volver a crecer. Con respecto al cáncer de próstata, no le vamos a estar haciendo tacto rectal a todos los pacientes tampoco, ¿no? Pero sí se puede hacer
algún tipo de ayuda cuando nos salga algo complicado, cuando haya algo, ¿no? Por eso es que hacemos que el paciente vaya a urología, ¿no? En general a los mayores de 50 años, ¿no? A que los vea el urólogo y el urólogo decide a quiénes sí y a quiénes no. Se puede hacer dosaje de PSA, ¿no? Sin ser invasivo, ¿no? Se puede hacer, si hay algo más, un dosaje alto, se puede pedir imágenes, ya sea ecografías, ¿no? Tomografías, ¿no? Y está contraindicado, por ejemplo, en los mayores de 70 años, el cribado, ¿no? Es decir, hacer tacto rectal, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Porque también se considera un maltrato, a menos que sea necesario, ¿no? Y en los de cuello uterino son más que nada entre los más jóvenes, ¿no? Porque pueden ser entre los 25 hasta los 65, ¿no? El cáncer de pulmón tampoco, ¿no? No le vamos a estar haciendo broncoscopías a todo el mundo que tose, ¿no? Tampoco, ¿no? La probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón aumenta con la edad y es más alta en las personas mayores de 85 años, ¿no? Y en ellas tendremos un tratamiento mucho más conservador porque la mayoría de las situaciones que ocurren en los pacientes vulnerables mayores de 80 años ya son pacientes frágiles, ¿no? Y con respecto a los fumadores, también es algo aparte, porque hay que primero demostrar que hay un problema para seguir estudiándolo, ¿no? Si son igualitos, mayores de 80, 85 años, ya es mucho más complicado. Un poco en esta diapositiva, un poco les quería mostrar que así tengamos adultos mayores con cáncer, pero que son todavía independientes, funcionales, que todavía son robustos o tienen o no tienen muchas comorbilidades, ellos pueden seguir haciendo ejercicio, ¿no? En este artículo nos muestra eso, ¿no? Que podemos hacerlo y nos da algunas indicaciones para ver qué podíamos recomendar, ¿no? Y lo que dice acá abajo, se lo pueden leer por acá, dice, se recomienda actividad física, ¿no? 150 minutos por semana, ¿no? De moderada intensidad y más ejercicios de resistencia 2 veces por semana. Es decir, lo mismo que hacemos con nuestros adultos mayores cuando aplicamos Vivifry, ¿no? Existen más de 3 guías, ¿no? En las cuales también van mostrando qué es lo más importante. Finalmente, concluye, ¿no? Que para muchas guías el aspecto motivacional para realizar actividad física en cáncer es muy importante, ¿no? Siempre y cuando muchos de esos pasos tengan que ver con la necesidad de producir una mejor calidad de vida, ¿no? Haciendo ejercicio hasta el final de sus días, ¿no? Hasta que ellos puedan hacerlo. Y este otro artículo nos habla sobre la recomendación última. Este es un artículo mucho más actual, del 15 de enero del 2026, en los cuales nos da algunas recomendaciones importantes en aquellos adultos mayores que ya están viviendo con cáncer, ¿no? Y este es un consenso que ha salido último en todo lo que es el panel de expertos de adultos mayores, cuidados en adultos mayores con cáncer, sobrevivientes, ¿no? Y vamos otra vez a lo mismo, reducción de caídas, ¿no? Reducción de caídas, ¿no? Factores de riesgo para caídas, ¿no? A los adultos mayores, así como les enseñamos a caminar para que eviten estar cuando tienen una dismovilidad o un trastorno de equilibrio y marcha, también les enseñamos a caerse, ¿no? Eso lo hace el fisioterapeuta, ¿no? Por ejemplo, para que haya no tengan distracciones con su tiempo, ¿no? Por ejemplo, enseñarles a usar música, ¿no? Instrumental para que estén más tranquilos o que puedan tener una mascota, por ejemplo, ¿no? Lo que se llama los animales de compañía, ¿no? Algunas otras técnicas es el lenguaje, ¿no? Ya sea para demostrar que ellos todavía pueden repetir. ¿Por qué? Porque ellos aprenden más ¿cómo se llama? Por comparación, ¿no? Como los niños. O sea, el instructor o el fisioterapeuta repite y ellos lo mismo que ven, lo mismo que hacen, ¿no? Con respecto a la parte nutricional e hidratación, siempre es importante, ¿no?
hay que tener cuidado de mantener beber agua, ¿no? En promedio, 1 o 2 litros de agua por día, ¿no? Incrementando mucho más en las etapas que son de mucho calor, ¿no? Ejercicios más para caminatas, ¿no? Con zapatos adecuados, no deben usar sandalias, no deben usar Crocs, no deben usar pantuflas porque se pueden caer, ni tampoco los famosos slaps, ¿no? Hay que educar en usar una ropa adecuada, ¿no? Y que también tenga protección solar. Y existen ropas que tienen protección UV, el manejo del control de la temperatura, definitivamente una mejor ventilación, ¿no? Tanto para la ropa que también puedan usar y no se nos vayan a este, deshidratar, ¿sí? Como pueden ver acá en las conclusiones, ¿no? La supervivencia en nuestros adultos mayores con cáncer eh, tiene, bas- eh, tiene bastantes beneficios cuando se prescribe un ejercicio de manera adecuada, ¿no? Dentro de ellos, los ejercicios que se consideran deben ser siempre efectivos para la población, y los cuales hay que reducir las barreras de lo que llamamos el ageísmo, ¿no? No, ya tiene cáncer, está viejito, ya no tiene por qué hacer ejercicio y lo tenemos a un lado sin hacer nada. Eso ya no. Hay que movernos. Siempre hay que movernos, hay que hacer que nuestros adultos mayores se muevan. Si pueden, que lo hagan. Muy bien. Conclusiones, ¿no? Importante. La edad del paciente no es una contraindicación al lo que acabo de decir, al tratamiento sistémico del cáncer. Las decisiones terapéuticas en el adulto mayor deben estar basadas en su esperanza de vida, en su capacidad funcional para tolerar el tratamiento y no en las comorbilidades. En la mayoría de la población adulta mayor oncológica, el mayor potencial de toxicidad nos va a obligar a ¿qué? A evaluarlo más, a hacer una evaluación más exhaustiva. Eh, con respecto a la toma de decisiones en el manejo del adulto mayor, es imprescindible realizar una evaluación geriátrica integral. Y hemos visto qué opciones tenemos y definitivamente el enfoque geriátrico en la atención de los adultos mayores con cáncer debe estar centrado en las necesidades del paciente, centrado en él como persona y no en el pronóstico de su enfermedad, ¿no? Un poco también para que vean que los adultos mayores con cáncer pueden hacer ejercicio. Este es un cuadro que me regaló un paciente que tenía cáncer terminal metastásico a vejiga y le gustaba pintar cuadros de Van Gogh. Este es una réplica de uno de los cuadros de Van Gogh y al final de sus días se la pasó pintando cuadritos y este fue uno de ellos que me fue a regalar y lo tengo conmigo en mi consultorio, ¿no? Y un tiempo antes de que se ponga mucho peor, escribió en el lienzo, ¿no? Porque era justo para Navidad. Después que me lo entregó, falleció en aproximadamente unas 2 o 3 semanas más. Así que nuestros adultos mayores sí pueden estar y tener otras esperanza o otra mejor calidad de vida y no necesariamente no hacer más nada con ellos y esperar la muerte, ¿no? Sí, sí pueden hacer algo más. Muy bien. Um, Disculpe que no había prendido mi cámara, pero pensé que la había prendido. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, para lo que es fines del examen, ¿en qué más nos podríamos enfocar? ¿En lo que son las guías? Por ejemplo, lo que usted mencionó, lo que es el test de cribado G8 Mm. o lo que es el abordaje terapéutico también de lo que es los pacientes, ¿no? Con cáncer. Yo no les voy a decir qué les vamos a preguntar. Ustedes tienen No, que leer claro, todo. pero ¿en qué Ujú. más nos podríamos enfocar sobre todo de lo que es todos estos dominios también de lo que hay del De manera VGL? general, ¿no? Porque todo es importante. Yo no hago el examen, pero sí traten de leer siempre las lecturas que están en el aula virtual. Les hemos dejado una lectura extra por ahí que habla de perspectivas y limitaciones, si mal no recuerdo.
y Avisanda, que es el libro que les hemos dejado. Si se han dado cuenta, la mayoría de algunas de las diapositivas son de allí, justamente con esa intención que ustedes puedan aprender más de los esquemas, ¿no? Importante es las cosas que se ha recalcado, ¿no? Muy bien, otra pregunta. No les vamos a preguntar, chicos, sobre que se aprendan de memoria las escalas, por si acaso, ¿no? Pero sí deben saber para qué sirve alguna escala, eso sí deben saber. Pero que se la aprendan de memoria, no. Y nosotros la sabemos. De memoria no me la sé. Tengo idea, pero no me la sé. Pero sí deben saber para qué sirve, ¿no? Eso sí es importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Tienen que leer todo, chicos. Las cosas más importantes. Mecanismos, epidemiología, cuál es el manejo, ¿no? Ahí hemos recalcado algunas cosas. Esas son las cosas más importantes. Muy bien, eso es todo. ¿Algo más? Gracias a ustedes por la paciencia, por esperarnos, por estar aquí. Espero que les vaya muy bien en el examen el día miércoles. Eh,